Me pidieron a mí una pequeña introducción al documento, un poco al contexto de Fratelli Tutti, cómo nace, etcétera, para más o menos tener la idea de para dónde va. Y el capítulo primero, que es como el diagnóstico. Entonces va a ser muy breve, espero, si me paso en el tiempo ahí me avisan, para que tengamos sobre todo tiempo para conversar, ¿no? Eso es lo importante, de abrir el diálogo entre nosotros y que no sea una charla más de todas las que seguramente ya han asistido. Así que les voy a compartir una presentación que preparé, una cosa muy sencilla, para irnos acompañando ahí con la gráfica, ¿no? Para ver. Bueno, ya conocen el título, por supuesto, por algo llegaron acá, Fratelli Tutti, ¿no es cierto?, sobre la fraternidad y la amistad social. Ese es el texto del Papa Francisco, su segunda encíclica social. Bueno, el contexto, los antecedentes de este documento, cómo nace, que sirve mucho para entender para dónde va el Papa, ¿no? Con esto, más allá de los textos mismos. Primero, es la tercera encíclica del Papa Francisco. Ya ha escrito 3, hasta ahora por lo menos. Seguramente vendrá otra por ahí, pero hasta ahora van 3. Lumen Fidei, en 2013, sobre la fe, que se dice que en realidad la habría empezado a escribir Benedicto XVI, y bueno, como renunció, quedó a medio escribir y el Papa Francisco terminó de escribirla y la publicó. ¿Sí? Esa encíclica hace una trilogía con Spes Salvi de Benedicto XVI sobre la esperanza y Deus Caritas Es sobre la caridad. Entonces, Benedicto XVI hace 3 documentos sobre las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Y esta es la última, que no alcanzó a publicarla. Luego, Laudato Si, sobre la ecología, sobre el cuidado de la casa común, el 2015, y por último, ahora Fratelli Tutti, en el 2020, sobre la amistad social y la fraternidad. Estas son las 3, y más o menos ahí ya vemos que va un hilo, ¿no? Va un hilo enganchando una con otra. Fue publicada en Asís, el 3 de octubre, en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís. A propósito, el Papa la publica en Asís, no en Roma, y la publica en la tumba de San Francisco de Asís. Si ustedes ven la imagen, ahí está el Papa literalmente en la tumba de San Francisco de Asís. La tumba es lo que se ve arriba con un enrejado, no sé si se fijan. Ustedes pueden ver el cursor, ¿no? Eso de ahí, que tiene como una reja amarrada, es la tumba, ahí está el cuerpo, bueno, lo que va quedando, por supuesto, de San Francisco de Asís, porque el Papa, siendo jesuita, se ha marcado mucho con la espiritualidad de San Francisco de Asís y lo ha marcado profundamente. Entonces quiso sellar esta encíclica Fratelli Tutti en la tumba del Santo Universal, ¿no? Del hermano universal. Y de hecho, Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco, ¿sí? Lo ocupa de uno de sus escritos. Es publicada en español, la edición oficial es en español. De hecho, la traducción es al latín, en este caso. No es que del latín se traduzca en español, sino que la publicó en español. ¿Por qué? No porque sea argentino, sino porque el español en realidad es la lengua más hablada en el mundo. Entonces, para hacer una especie de documento más universal aún, lo publica en español. Tiene 8 capítulos, 287 números o párrafos, como quiera decirlo, para que vean más o menos la proporción. No es muy grande, ¿eh? Yo la tengo acá por si acaso para que vean que sí la leí. No es no es muy ancha, ¿no? Es bastante sintética. Bien, sobre la fraternidad y la amistad social, ya lo sabíamos, y pertenece, esta idea yo se la copié al profesor Eugenio Yáñez de la Universidad San Sebastián, tengo que reconocerlo, no es mía, pero él dice muy acertadamente que el Papa Francisco hizo una trilogía de documentos sobre las relaciones del ser humano. Así como la trilogía del Señor de los Anillos, Harry Potter, también el Papa hace trilogías. Aquí hizo una sobre las relaciones. Así como Benedicto XVI hizo la trilogía de las virtudes teologales, Francisco hace una trilogía sobre las relaciones del ser humano. Si lo piensan, Lumen Fidei habla sobre las relaciones con el Creador. La fe es una relación con Dios. Eso es la fe en el fondo. Laudato Si, las relaciones del ser humano con la creación. Y Fratelli Tutti, la relación del ser humano con los demás. Entonces ahí están las 3 relaciones básicas, junto con la relación consigo mismo, que constituyen al ser humano. Entonces uno podría decir ya que el centro del magisterio del Papa Francisco es la antropología, si se quiere, ¿no? La visión del ser humano. Y de hecho lo dirá en el documento, ¿no? Que el grave problema que tenemos hoy día, los graves problemas del mundo, en el fondo, son un problema sobre cómo entendemos al ser humano. No son un problema técnico, no es un problema económico, no es un problema político. En el fondo es cómo vemos al otro. ¿Sí? Por ahí va más o menos la línea. Bien, ¿en qué se inspira el Papa para escribir este documento?
se inspira en tres cosas particularmente. Primero, en San Francisco de Asís. En su personalidad, en sus virtudes, ¿no es cierto?, en su apertura a la universalidad, a la fraternidad, en su amor a la creación, en sus escritos particularmente, los datos sí también, es una frase de San Francisco de Asís, y ya, bueno, su propio nombre como papa es por San Francisco de Asís, entonces, siendo jesuita es muy, muy, muy franciscano, los franciscanos están felices con el papa porque ya han pasado el estrellato absolutamente. También en un documento que publica él el año 2019 sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, junto al imán Ahmad Al-Tayeb, ¿sí? Publican ambos este documento, es un precioso documento, yo les aconsejo que lo busquen, pero también lo cita mucho. Entonces, en ese primer instante de diálogo con el mundo islámico, logró captar que era necesario un documento magisterial sobre la fraternidad. ¿Sí? Y lo plantea así. ¿Qué pretende el Papa? Ah, y el magisterio del propio Papa Francisco. ¿Sí? O sea, se autocita mucho el Papa en este documento. Se cita mucho más a sí mismo que a los otros papas, ¿eh? Eso se le ha criticado también. Bueno, Fratelli Tutti, yo creo que pasará a la historia también como el primer documento papal que es criticado antes de publicarse. O sea, todavía el Papa no lo publicaba y ya había críticas. ¿Por qué? Porque Fratelli Tutti significa hermanos todos. Entonces salió una oleada de crítica, ¿por qué no era hermanes todes? ¿Por qué no incluía a las mujeres? ¿Por qué? Entonces tuvo que salir el vocero del Vaticano a explicar que era una frase de San Francisco de Asís, etc. Entonces ya antes de llegar, el documento ya estaba siendo criticado. Yo lo comparo, este documento, a los que tienen algunos añitos más como yo, a Pacem in Terris de Juan 23. Pacem in Terris es un documento donde el Papa propone un programa de desarrollo para la paz mundial que pueda ser aceptable por todos. Eso es lo que propone Juan 23. Francisco hace lo mismo. Presenta un proyecto de humanidad que pueda ser aceptable por todos. Por eso el lenguaje de la encíclica no es católico estrictamente, no es teológico, sino que es humanista, si se quiere, ¿sí? Desde obviamente su raíz cristiana, pero pretende ser entendible o aceptable por cualquiera. Y aquí les presento un poco los títulos, que es lo que vamos a ir viendo. Esto lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ir viendo con los otros expositores, ¿cierto? Pero para que vean por lo menos un paneo de cuáles son los temas que trata el Papa. Hoy día, las sombras de un mundo cerrado, el diagnóstico de la realidad actual, luego un extraño en el camino, basándose en la parábola del buen samaritano. Yo creo que es uno de los capítulos más hermosos del documento. Pensar y gestar un mundo abierto, ¿cierto? La propuesta de una nueva relación al futuro, un corazón abierto al mundo entero, sobre todo pensando en el tema de los migrantes, la mejor política, el diálogo y la amistad social, como las relaciones humanas, caminos de reencuentro cuando han habido conflictos sociales, cómo abordar eso, y las religiones, por último, al servicio de la fraternidad, ¿sí? Como elemento de diálogo. Por ahí va el documento en general. Hoy día nos vamos a centrar en el primer capítulo, que es Las sombras de un mundo cerrado. Me tocó el capítulo más oscuro de todo el documento porque es el diagnóstico, ¿no? Que no es muy favorable. Acuérdense que el Papa tenía pensado escribir esta encíclica mucho antes de que empezara la pandemia. Y lo pilla ahí en medio de la pandemia, entonces obviamente toda la cantidad de circunstancias que surgen a partir de la pandemia los hace profundizar más aún en el problema. La pandemia ha evidenciado problemas anteriores y por eso pongo esta imagen para hablar de La sombra de un mundo cerrado, porque refleja, yo creo, mucho nuestra realidad, la realidad mundial, ¿no? Una, el problema ecológico de la cantidad de basura que producimos. Dos, que hay gente aún que vive de la basura. No solo en la basura, sino de la basura, ambas cosas. Y la basura se acumula porque tenemos una lógica del descarte, una lógica de lo desechable, de que las cosas se usan y se botan. Y lo que plantea Francisco ya en su documento es que a la larga una sociedad que consume y vota termina descartando también a los seres humanos. Las relaciones humanas terminan siendo desechables, las personas terminan desechables. Estoy contigo mientras me sienta bien, mientras me haga bien, pero cuando deja de hacerme bien ya hasta aquí no más llegamos. ¿Sí? Las cosas no se reparan, las relaciones no se reparan, se desechan. Entonces, todo eso es la mirada. Bueno, una de mis ideas es que el Papa, justamente la idea del descarte, es como el centro de su análisis social, si uno quisiera. Bien, ¿qué dice el Papa? Primero, hace un profundo diagnóstico de la situación actual. Yo traje algunos textitos muy breves que los puedo leer a propósito de eso.
¿Dónde está bien? Mira, por ejemplo, dice, número 29, con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre, reina un silencio internacional inaceptable. Inaceptable. Es decir, el mundo se ha desentendido absolutamente. En Chile, por ejemplo, tenemos un 80% probablemente de vacunación. El promedio africano es del 10%. Incluso países sobre bajo el 5%. Es decir, hay sectores del mundo que han sido condenados a la pandemia. Absolutamente. Entonces, ese descarte de personas, ese considerar que hay gente que no interesa si está o no está, es lo que el Papa Francisco considera que es inaceptable. Inaceptable. Dice, no es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. ¿Sí? No podemos cerrarnos. Dice el Papa, este es un mundo que se ha cerrado frente a la miseria. Entonces es una especie de isla donde algunos privilegiados gozan de lo necesario para vivir y se han encerrado entre muros para que los otros, los descartables, los despreciables, los que no interesan, se mueran del hambre sin que yo tenga que verlo, ¿sí? Sin que me embarre la vista al jardín, digamos. ¿Sí? Y lo vemos en Chile también, vemos incluso poblaciones enteras que están amuralladas para no ver la miseria que está al otro lado de la pandereta, ¿no? Bien, de eso está hablando el Papa. Por eso le urge una nueva mirada sobre el ser humano, donde el ser humano no sea considerado un objeto de descarte. Pasamos del periodo 80, 90, donde el problema social, perdón, 70, donde el problema social era la pobreza y la indigencia. 80, 90, el problema era la marginalidad, es decir, a los pobres se los tiraba a lo lejos, ¿no? Se los dejaba al margen de la sociedad. Hoy día llegamos al punto del descarte, donde hay gente que simplemente no será considerada parte de la sociedad. ¿Sí? Simplemente no se les toma en cuenta. Por ejemplo, un ejemplo muy para no alargarme mucho, cuando en Chile se decretaban las cuarentenas totales, o sea, absolutas, la movilidad se reducía a un 30% de la movilidad normal. Es decir, un 70% de la población tenía que seguir moviéndose igual, porque dependía de trabajos esporádicos, porque tenía que ir a trabajar igual, etcétera. Es decir, un 70% de la población es descartable. Estamos todos encerrados, todos, no, el 30%. El resto no existe. ¿Sí? Y eso es algo a lo que nos empezamos a habituar. Y eso es lo que advierte el Papa. Empezamos a considerarlo normal. Considerar normal que haya gente viviendo en carpas, por ejemplo, en el centro. Y que no, ya nos parece normal ver extranjeros que dicen, oye, vengo llegando recién y aquí estoy vendiendo unos dulcecitos. Ya tenemos como asumido. Que es normal que hay gente que no tiene casa, no tiene trabajo. Y es como, ya. A eso nos llama el Papa. A olvidar la teoría del descarte y plantear la cultura del encuentro, llama él. ¿Sí? Donde yo salgo al encuentro del otro como un otro y me siento enriquecido por ese otro, no amenazado. Recuerda el Papa tristemente que se ha producido un nuevo proceso de falta de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Dice el Papa que hay cosas que antes no se podían decir públicamente sin que viniera un rechazo internacional de lo que se decía. Y hoy día se puede decir perfectamente y no pasa nada. Es decir, los fundamentalismos, los totalitarismos están amenazando nuevamente al mundo. Y el respeto a los derechos humanos se ha diluido de una manera impresionante. Lo hemos vivido en Chile este último tiempo, pero más allá de la violación de los derechos humanos puntuales por agentes del Estado, cuando alguien no tiene vivienda, cuando no tiene educación, cuando no tiene aceptación social, también es una violación de los derechos humanos. Porque es la dignidad de la persona la que está en juego. ¿Sí? De eso habla el Papa. La inseguridad y el miedo, por supuesto por la pandemia, ¿no? Todos estamos asustados. Bueno, ahora un poquito menos, sí, un poquito menos, pero hemos estado periodos muy, muy asustados, ¿no? Todos hemos pasado 20.000 rollos con la pandemia, pero no solo por la pandemia. Vivimos en un mundo, dice el Papa, donde el miedo se ha instalado como una lógica de relaciones sociales. No la lógica de la fraternidad, la lógica del miedo, donde yo me encuentro con alguien que no conozco y debo sospechar, debo evitarlo, ¿no es cierto? Y debo preocuparme porque tengo que ponerle alarma a la casa, tengo que ponerle
reja y tengo que ponerle candado a la reja, porque también se roba la reja, y estar preocupándome de que me pueden quitar mis cosas, de que me puede pasar esto, ¿me entiendes? Se instala una manera de relacionarse donde el otro siempre es sospechoso y siempre es un peligro para mí. Y hemos construido una sociedad en base a la inseguridad y el miedo. ¿Sí? Es cosa de ver cómo se generan las campañas políticas nomás. Con el miedo al adversario. Si gana este, va a pasar no sé qué cosa, si gana el otro, va a pasar no sé qué cosa. Es decir, no es una lógica fraterna. O sea, en el fondo podríamos decir, ya que estamos hablando del mes de la solidaridad, más que solidaridad, o antes de la solidaridad, el Papa plantea la fraternidad y la solidaridad como consecuencia de la fraternidad. Si no es ayuda social nomás, es asistencialismo, es buena onda por último, pero no es realmente solidaridad porque no reconoce al otro como alguien válido y plantea en definitiva